Buenos días, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios añada justicia, amor, grandeza y fidelidad a cada uno de nosotros. Que la paz de Cristo nos ayude, la paz del Señor nos dé de su verdad y de su grandeza. Bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana, que siempre están ahí puntuales en la verdad de Cristo, en la edificación del Señor, en Mañaniendo con Dios. Desde el sur de Bogotá, Colombia, para las naciones, estamos desde Bogotá. Entonces queremos bendecirlos, queremos hacer conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta en este mañaneando con Dios, conocimiento y verdad, ¿no? De parte de Dios. Que la palabra de Dios nos hable, que el diseño de Dios nos hable en esta mañana. Bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana, bienvenido cada uno de ustedes, los que Dios tiene para esta mañana, llenos de esa actitud, lleno de méritos propios para llevar su diseño. Bienvenido mi hermano y bienvenida mi hermana en esta mañana. Que la paz de Cristo nos acompañe en esta mañana. Dios los bendiga y Dios los añada a grandes cosas. Que la paz del Señor siempre esté en su corazón, en su mente, en su ser, de acuerdo a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a presentarnos como lo que somos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos revestidos de ti en esta mañana tal como somos, lo que representamos en el nombre de Jesús. Que tu verdad y que tu grandeza venga en el nombre de Jesús, trayendo tu dirección, trayendo tu amor, tu santidad, tu fidelidad en el nombre de Jesús, atando al hombre fuerte, a la mujer fuerte, a todo lo que se quiera levantar contra tu conocimiento, contra los hermanos, contra las hermanas, lo atamos y lo dejamos sin poder y sin autoridad, ahora mismo por el poder tuyo y por la grandeza tuya en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, revestidos de ti en el amor, en la grandeza, en la transparencia tuya y en la unidad tuya en el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, todo lo que se quiera levantar contra tu conocimiento, contra los hijos, contra las hijas de la esperanza de gloria y la esperanza de justicia y la esperanza de amor en el nombre de Jesús. Hoy decidimos, Dios, estar contigo. Y al decidir estar contigo, Dios, es desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Te pertenecemos, Dios, en obediencia, en rectitud, en amor, en grandeza y en conocimiento y en júbilo, Padre, para tu gloria y para tu honra, Dios. Visita a mi hermano, visita a mi hermana, visita, Señor, Latinoamérica, el mundo entero, Señor, para que tú seas transformando, llenando de satisfacción, de amor, de grandeza y de fidelidad a mi hermano y a mi hermana. En el nombre de Jesús rompemos las actas, decretos y los títulos, Dios, que se han levantado, Dios, contra Latinoamérica, contra el mundo entero, contra cada presidente, contra cada hombre, Dios, que aceptamos en un momento, Dios, darle un voto, Dios de los cielos, y nosotros mismos, Señor, programamos nuestra libertad, Dios, a través del voto, a través de la mente, a través del verbo, a través de nuestro corazón, Dios. Ayúdanos, Dios, a fortalecernos y a mantenernos en ti, Dios, y decidimos, Dios, así mismo nos mantendremos, Dios, si hemos decidido, Dios, caminar en la verdad, en la unidad, Dios. Eso mismo tenemos que aceptarlo, eso mismo tiene que aceptar el hombre, la mujer, Dios, para que en la libertad tuya venga en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, por los niños marginados, por los niños que no tienen que comer, que sus padres, Señor, son personas, Señor, avaros, mentirosos, o aún, Dios, no tienen un trabajo, Señor de los cielos, estable para llevar un alimento a su casa, Dios. Oramos por eso, Dios. Oramos, Señor, por Latinoamérica, Dios, por el mundo, Señor, que las mujeres, Señor, han tomado el rol de papá y de mamá, Señor, pero eso no es normal, eso no es tuyo, Dios. Obra, Dios, de acuerdo a tu voluntad en las vidas de esas personas, en la vida de esas mujeres, en la vida de esos varones, Padre, para que en la verdad tuya, Señor, venga el conocimiento tuyo, Dios, y salga
cargan, Dios, de toda oscuridad, de todo lo que embriaga, Dios, el dolor, el sufrimiento, Dios, a través de no hacer lo correcto, de no hacer lo que es perfecto, Dios, pero contigo, Señor, somos más que bendición. En el nombre de Jesús rompemos ataduras, ligaduras, Señor, que implican a los hombres, Dios, que han marcado, Dios, expectativas nuevas, Dios, pero viene, Señor, replicando la tercera y cuarta generación, Dios, y esos marcos se repiten, Dios, que se acabe la violencia, que se acabe la oscuridad, Dios, ahora tanto y tanto, Señor, homicidio contra las mujeres, Señor, menosprecio, desprecio, Padre de los cielos, tú sabes, Señor, la necesidad de ellos, tú sabes la necesidad de ellas, Padre, en el nombre de Jesús rompemos quitamos toda corona, Señor, de lujuria, de mentira, Dios, que es manifestado, Dios, de Jezabel, que es manifestado de Satanás, de Titán, Padre de los cielos, en el nombre de Jesús le decimos que salga, le decimos que se quite, es una orden, no es una petición, sino una orden, y en el nombre de Jesús se cumple, Padre, en el nombre de Jesús, cuida a mi hermano, cuida a mi hermana, cuida a su familia, lo que representan para ti, Dios, para que en eso que representan en ti, Dios, veamos tu gloria y veamos tu grandeza en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que todo marco repetitivo hoy es cortado, hoy es quitado por la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, vida y vida de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Danos de beber, danos de esa esperanza de gloria, Señor. Danos, Señor, de beber, danos de ese auxilio tuyo, Dios, para que seamos dignos de ti. Danos, Señor, danos de beber, Dios, de esa agua tuya, Dios. Danos de beber, Dios, de ese conocimiento, en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, vida y vida en abundancia, Dios, al que te necesita, al que no tiene ninguna fuerza, Dios, y tú eres el que hace, Dios, y sacia, Dios, todo lugar, Dios, que no es tuyo, Dios de los cielos. Ayúdanos, Dios, a saciarnos de ti, Señor, a tener, Señor, la suficiente madurez espiritual, Dios, para orar unos por otros, Dios, que al orar unos por otros, Dios, caminamos en tu diseño y en tu verdad, en el nombre de Jesús. Danos de beber, danos de esas aguas de tu verdad, en el nombre de Jesús. Danos, Señor, el privilegio de tener, Señor, siempre tu verdad, de tu verdad. En el nombre de Jesús. Siempre, Señor, queremos estar contigo, Dios. Danos de beber, Dios, de tus aguas, de tu verdad, de tu grandeza. En el nombre de Jesús. Capacítanos y llénanos, Dios, de ti. Capacítanos y llénanos más de ti, de esa esperanza de gloria, de esa esperanza de grandeza, de esa esperanza de libertad tuya, en el nombre de Jesús. Rompemos hábitos, rompemos, Señor, toda legalidad, todo lo que se ha levantado en el abadón, Dios, ahora mismo lo dejamos por tierra, ahora mismo lo dejamos inoperante, para que en la luz de Cristo venga, Señor, el conocimiento y la rectitud tuya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias por este día. Enciende tu luz a mi hermano, a mi hermana, Dios. Danos de esa agua tuya, de esa agua fresca, de esa agua, Señor, que da de tu verdad y de tu grandeza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, como les decía, bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana. Vamos a escuchar las canciones, que Dios nos hable y que Dios nos capacite en esta mañana. Santo, santo.
necesito adorar. Dame de beber, Santo riba bakataramasai. de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Santo. Dame de beber, Espíritu Santo, de tu manantial. Dame de beber. Santo riba sapallí. Santo Necesito más. Santo Sibanira Seibaritoro. Simbaraba Santo. quiero En estar la en tu presencia. conciencia. Quiero estar contigo, Señor. Quiero estar en tu presencia, amado Dios, Y poderte contemplar. tráeme Sí, luz Señor. de ti, Señor. Necesito estar contigo, amado Dios, Señor. necesito adorar. Santo. Dame de beber, de tu manantial. Santo. Dame de beber. Necesito Señor, más de ti, Señor. Señor, Dame de beber, Santo Dios. de tu manantial. Dame de beber, Necesito más. mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene Arriba, saba, arriba, saba. tierra seca y Si árida. candelebe kendari visem. Danos de Tu beber. poder y tu gloria. Santo. Santo. Mi alma tiene sed, Si cambia viseda. mi alma tiene sed. Santo Dios. Santo. Santo. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes Esconder. no la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Santo Dios. Oh Señor. Enciende una luz, déjala brillar, Ante luz tu de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. enciende una luz en la oscuridad.
Santo Bashi Mariba Masenda. Aquel en el cual no has creído. ¿Y cómo creerán en aquel que quien no ha oído? Oh Señor, ¿cómo oirán? Oh Señor, si nadie les predica. Señor Santo, como los pies de los que anuncian la paz, las buenas de Jesús. Enciende una luz para mirar en la luz de Jesús, brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar, la felicidad enciende una luz en la oscuridad. Samba arriba balsa berebico, santo Beineshe Variaman. Oh Señor, Sia mia Baisena, Sia Barrieta Lava Sandali Visanda. Oh Señor, tu amor, tu amor. Arriba y Sanda. Oh Señor, Santo, Santo, oh Señor de los cielos, enciende una luz a brillar, sí Señor, y que brilla en todo lugar, no puedes esconder, no la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Santo. Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Santo, Santo Dios. Enciende una luz En Bariba la oscuridad. Santo Dios. Santo Señor de los cielos. Santo Dios, santo, 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 santo. Dios nos hace retos todos los días, siempre Dios quiere estar con nosotros, siempre Dios quiere ponernos, que encendamos esa luz de esperanza, esa luz de grandeza y de conocimiento, porque Dios es un Dios totalmente de fidelidad, de entendimiento. Dice la canción que bendecidos son los pies que llevan el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros llevamos el Evangelio? ¿Cuántas de ustedes llevan el Evangelio? Los que lo hagan, vaya y venga, pero los que no. ¿Cuánta luz necesita ese hombre, necesita esa mujer? Si Dios siempre estaba ahí, hace más de 2000 años, Dios pagó en la cruz del Calvario por esta maravillosa vidas. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. De verdad que es un privilegio para mí estarles esta mañana. Esta historia o esta palabra de hoy es un poco fuerte, pero al igual necesitamos darla. Entonces váyase por favor al libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 13. No habla del autor, no habla de eso, sino habla del relato de lo que necesitamos. Necesitamos que entender que hay un Dios, entender que si no obedecemos hay situaciones, que si no obedecemos siempre van a haber
desaciertos, inseguridades, miedos y, bueno, rupturas como esas. Pero Dios es un Dios de diseño, ¿no? Y un Dios de verdaderamente ejecución. Entonces, Dios que tiene el control, ahí estamos en ese control, ¿no? Entonces, primer libro de Reyes, capítulo 13, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Primer libro de Reyes nuevamente, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Vamos a ver si alcanzamos todo, pero vamos a hacerle un poquito rápido. ¿Listo? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y dirección del Espíritu Santo. Miren lo que dice como es título, ¿no? Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, lo colocó. Aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí ve a la casa de David, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Tremendo, ¿no? Esas señales tan poderosas. Pero dése cuenta de algo importante, ¿no? Lugar. En el lugar donde tú estés, no puedes quemar cualquier cosa. Solo lo que diga Dios. Y solo lo que Dios quiere que hagamos en ese lugar. Porque no podemos ir a contaminarnos con cosas que no sabemos. Porque si usted sabe, la ley de Dios es que tú tienes que hacer que se cumpla la palabra, pero ser obediente primeramente tú. Porque si a mí me invitan a cualquier lado, ¿será que yo voy o será que no? Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Tenemos que preguntarle a Dios, pero por aceptación de Dios, cuando Dios dice, vamos. Cuando no, no, porque todos los lugares no son de Dios. Cuidado, ¿no? Son maquillados, son arreglados. Y ahí es donde tenemos problemas. Si usted mira acá, lo que dice acá, ¿no? Llamado a un sacrificio. Ojo, ¿no? Con los sacrificios que no son de Dios. Con lo que no trae verdad de Dios. Si tú vives en sacrificio y vives en unas cosas, ¿por qué? ¿Qué? Porque toca revisarnos en qué estamos fallando. Porque la palabra nos enseña a que nosotros dependamos de Dios. Si usted depende de Dios, la palabra dice que al buscar a Dios, yo tengo recompensa de parte de Dios. ¿Sí ves? Al buscarlo. Pero ¿qué clase de búsqueda estamos haciendo para Dios? Ahí es donde tenemos que tener cuidado, mucho tacto con las cosas. Versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quemará y las cenizas que sobre él está se derramará. Pues si usted quema algo y hay viento, lógicamente que corre, ¿no? Pero entonces tenemos que tener entendidos, ojo, las señales que yo le pida a Dios tienen que ser cerrada mi boca y pensada por mi mente, y eso se cumple. Si son de Dios, se cumple. Si no es de Dios, no se cumple. Esto nos está dando una ilustración para qué. Para que todo aquel que nos dé una palabra la tenemos que confirmar por medio de Dios. Pero Dios nos lleva a muchos lugares es para mostrarnos que la transparencia, la unidad de Dios, y que nosotros en un momento quisimos ser imitadores de Dios, no porque no lo seamos, no, sino porque nosotros hicimos algo incorrecto o algo no está bien dentro de la persona. Ojo, ¿no?
no está bien delante de la persona. Porque nosotros hacemos lo correcto, pero la persona cómo está. Cuando usted hace lo correcto para Dios se ve, pero la persona cómo está. Porque la persona puede tener doble ánimo, pero si tenemos doble ánimo es porque no hemos conocido a Dios. Eso es la palabra del Señor. Entonces yo me catalogo que yo soy y no soy. Cuidado con eso, hermanos, porque acá nos va a hablar algo poderoso. Y ahí es donde tenemos que tener entendimiento, perdón, racionamiento, pero también discernimiento de parte de Dios. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra él, el altar de Betel extendió su mano desde el altar, clamando contra el altar, perdón, de Betel, extendió su mano desde el altar. Dijo, prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo encender. Entonces, una cosa poderosísima que Dios está hablando acá es que yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Si Dios permite que no pase nada y sucedan cosas, ¿qué pasa ahí? Yo soy el perjudicado más adelante. Y no solamente yo, sino mi familia. Y todo lo que todo lo que Dios me ha dado hasta el momento se puede secar. Acá dése cuenta que cuando uno quiere hacer su voluntad, se puede quemar. Y su mano se puede secar. Porque las manos de Dios son poderosas para batalla, son poderosas para amar, son poderosas para labrar, son poderosas para hacer el universo como lo hizo. Y fueron poderosas para hacerte a ti y a mí en el vientre de nuestra madre. Entonces, ¿por qué venimos a hacer cosas que no son? A hacer cosas que no nos ilustran, que no nos capacitan, porque nosotros queremos hacer un centenar de cosas, pero sí le preguntamos a Dios si podemos hacerlas, porque vuelvo y le digo, ya no dependemos de nosotros mismos, sino de Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces nos hablan de cualquier cosa y uno como que se pone a pensar y dice, si yo pudiera, si yo, pero es la voluntad de Dios. Dese cuenta acá. Otra vez se lo leo. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar. Dijo prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo extender. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Dios o de Jehová. ¿Sí ven, mis hermanos? No podemos hacer una cosa y otra, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Qué nos está avisando acá o qué nos está diciendo Dios? Tenemos que pedirle señales a Dios para no irrumpir, para no seguir en golpes, para no seguir en decepciones o en contratiempos que no podemos llevar. Estamos orando por la iglesia internacional, estamos orando por los guerreros, por las guerreras que vengan a este lugar de la mano de Dios, hombres y mujeres de temor de Dios, de santidad de Dios, pero no solamente escuchando, sino que lo que yo escucho lo voy a transmitir a mi jefe, a mis hermanos, a los empleados que yo de pronto tenga o a mis compañeros como empleados como lo soy yo en cualquier lugar. Si yo no replico esto, entonces ¿qué estoy haciendo? Nada. Estoy solamente escuchándome y estamos como iglesia detenidos. Porque es que la iglesia no se puede detener más. La iglesia es la que lleva la palabra, pero es a la palabra que se cumpla, no por llevarla solamente, sino que se cumpla. Dese cuenta acá, ¿no? Versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era
antes. Gloria a su nombre. Si ve a donde toca llegar, a donde toca hacer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, a orar por lo que toca, no a orar por lo que no toca. Entonces, si Dios lo llama a restaurar familias, ¿qué tiene que hacer? Prepararse sobre ese tema. Si Dios lo llama a ser evidente en que tú pongas las manos sobre los enfermos, ¿qué tienes que hacer? Trabajar sobre eso. Si Dios te llama a que tus finanzas sean bendecidas, siempre tienes que darle a Dios. Darle que la semilla, darle el diezmo, la ofrenda. Y dice la palabra que no hay nadie que no le pueda dar algo a Dios. Es mentira eso. Eso es una mentira del diablo. Ah, es que yo no tengo. Cuando yo le digo así inmediatamente que esas palabras digo no tengo, inmediatamente Satanás toma y lo pone a pensar y lo pone a divagar o la pone a divagar y nunca le vas a dar nada a Dios. ¿Por qué? Porque esa es su mentalidad. No tengo, no tengo, soy escaso. Y la palabra que nos dice, diga el fuerte, perdón, el débil, fuerte soy. Discúlpeme ahí. ¿Sí? De lo que tengo hoy. También nos enseña Jesucristo a través de una viuda que llegó al lugar cuando estaban dando las ofrendas. Eso. Dice la palabra narrada ahí, parafaseando, dice que de lo que tenía ella dio sus monedas. ¿Por qué dio sus monedas? Ahí nos está enseñando algo, que no por monedas, o nos está avisando, no por monedas Jesucristo iba a padecer, sino que era lo que tenía ella. Y muchas veces nosotros tenemos 1.000 pesos, 2.000 pesos colombianos y como que no se los demos porque mañana cómo hago para el pan. Entonces te vuelves escaso en tu mente. Dios es un Dios totalmente de abundancia, pero si esto no crees, pues no se puede hacer nada. Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ve conmigo a la casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Sí ve? Uno no tiene que esperar recompensa del varón o de la persona que uno haga, no es de Dios. Porque si tú lo haces esperando la recompensa, ¿qué pasa? Te vas a volver dependiente de las situaciones que hagas. Y el día que no hagas nada, entonces ¿cómo vas a depender? Tienes que depender de Dios en lo que tienes, en lo que no tienes y en lo que Dios va a aumentar. ¿Sí ves? Tienes que ir en procesos, avanzando. No esperando el resultado, vuelvo y digo, de hombre, sino el resultado de Dios, que el resultado de Dios es más poderoso. Versículo 9. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová diciendo, no comas, pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueses. Tremendo, ¿no? Vea la palabra como nos enseña con este varón. Es un hombre desconocido, pero era un varón de Dios. Si ves, no tengo que regresarme por donde anduve, porque al regresarme por donde anduve es que no tengo horizonte. Entonces, si sigo en lo mismo, no tengo horizonte. Si sigo en lo mismo de mi pensamiento, llevando la contraria, no haciendo lo que tengo que hacer, ¿qué pasa? Estoy volviéndome por el camino, porque la palabra lo está diciendo. ¿Sí ves? No coma de una cosa y otra porque te hace daño. Tienes que ser prudente con tu cuerpo. Acuérdese que fuimos más administradores y ahora Dios está levantando un pueblo entendido. Entendido. Que seamos, que no tengamos que regresarnos por el mismo camino, sino por el camino que Dios nos señala. Por eso si es que Dios dice, toca actuar. Estábamos hablando con alguien en un momento y si tú quieres una casa, ¿qué tienes que hacer? Sembrar sobre esa casa. ¿Sí? Si tú siembras, digamos, 50.000
o 10.000 o 20.000 pesos sobre esa casa. Siempre tienes que hacer una semilla mayor. Cuando tú hagas un pacto, porque es un pacto tuyo para con Dios, ¿qué pasa? Que nadie sepa. Si únicamente se unen con Dios, es la pareja para hacer el pacto. Nada más, no hagan nada más. Y se ponen una meta. Cuando tengan todo o lo hacen semana tras semana, callando, o quincena tras quincena, ¿cuántas quincenas? No sé, las que usted proponga a Dios. Pero si usted no cumple, hay problemas. Te estás devolviendo por el camino donde andaste. Una casa es una bendición, un negocio es una bendición. Pero también, acuérdese que en Bogotá, Colombia o en todo lugar, el negocio no marcha solo. El negocio es de aptitud, el negocio es de bendición. Pero asimismo tengo que ser yo. Todo lo que Dios yo le diga a Dios, tengo que cumplirle. Si yo no le cumplo a Dios, hay problemas. Versículo 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. ¿Sí ves? Esto de hablar y hablar, tenemos que tener mucho cuidado con a quién le contamos nuestra vida. Porque si yo le cuento a una persona que es incauta mi vida, ¿qué pasa? Me va a enseñar de cosas de él o cosas de ella. Pero entonces, ¿dónde está lo que yo confío en Dios? No a todo mundo le puedo confiar mi vida. Y entre menos sepan de mí, de mi vida, mucho mejor. Que en el altar toca decir lo que fuimos, sí, por evidencia de que Dios nos sacó. Y que gracias a que tuvimos entendimiento y obediencia hacia Dios, aquí estamos. ¿Sí ves? Es diferente a lo que tenemos que contarle a todo el mundo. Ay, es que me hicieron, es que no me hicieron, es que... Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. ¿A dónde estoy yo consultando mi vida? Versículo 12. Y su padre les dijo, ¿por qué caminos se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Entonces, los muchachos, dice la palabra, se fatigan y se cansan. ¿Por qué? Porque quieren ver respuestas así, como son jóvenes. Pero los que esperamos en Jehová, dice la palabra, que tendremos nuevas fuerzas. Alzaremos nuestras alas y Dios nos dará el vuelo correcto. Estoy parafaseando la palabra. Pero si yo espero en Jehová, si yo no espero, no. ¿Y cómo es esperar? En paciencia, en orar, en ayunar, en clamar, en interceder. Señor, yo sé que hoy es la respuesta, ¿sí? Profetizo. Yo sé que hoy es mi respuesta. Viene del norte, del sur. Y si no, viene la misma actitud al otro día. O en media hora o en 40 minutos. ¿Cuánto inviertes para Dios de tu tiempo? Toca mirar eso. Porque eso es por invertir. No por sacar provecho. No. Sino por inversión. ¿Y qué clase de inversión estás dando también? Porque usted puede darle a Dios 5 horas. Pero esas 5 horas pueden ser un poco angustiosas, un poco de dolor. Si tú no tienes paciencia. Versículo 13. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, soy yo. Tremendo, ¿no? Alcanzar un hombre que tiene una proporción de sanidad, una proporción de Dios, un estado de Dios. Por eso es que cuando uno está con un hombre o una mujer de Dios, tiene que sacar el mejor provecho. ¿Qué es el mejor provecho? Tener conversaciones santas, conversaciones justas, conversaciones con la persona. ¿Para qué? Para sacar
el beneficio que necesito yo. Porque cuando yo estoy con un hombre de Dios o con una mujer de Dios, tengo que sacar un beneficio. Y un beneficio no porque vaya a aprovecharme, no, sino que lo necesito. Todos necesitamos de Dios. Y si eso es lo que Dios está mandando, tenemos que utilizar las herramientas de Dios. Versículo 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Sí ve? Una orden exclusiva de quién? De Dios. O de sus principios, o de la misión que llevaba. Porque muchas veces la misión se vuelve placer y no es eso, hermano. Si se vuelve placer, no es porque hacemos la misión. Sí, que tenemos que divertirnos, pero la voluntad, primero la misión de Dios y después sí vamos a divertirnos, porque si no, ¿dónde estamos? Versículo 17. Porque por la palabra de Jehová, por la palabra de Dios, perdón, me ha sido dicho, no comas ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuiste o por donde fueres. ¿Sí ve? Es una orden expresiva de Dios. No contaminarme, no porque la persona sea mala y eso, no, sino que es un reglamento de Dios. Y si al reglamento de Dios yo me salgo de ese programa, hay problemas. Dese cuenta de lo que hizo, salvarle la mano a un hombre de autoridad, pero por necio. Muchas veces nosotros nuestras vidas que tenemos dificultades somos o pasa por ser necios. Queremos hacer, pero a nuestro estilo, no al estilo de Dios. Dese cuenta que este hombre tenía un reglamento. Si ese reglamento yo lo botase, ¿qué pasa? Me salgo del propósito de Dios y no cumplo a Dios. Versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por la palabra de Jehová diciendo, traedme contigo a la casa para que coma pan y beba agua. ¿Sí ve dónde están las mentiras? Y mire lo que va a suceder con relación a creer mentiras. El diablo se disfraza de oveja. El diablo siempre va a poner en usted señales que no son, pensamientos que no son, dardos que no son. Dese cuenta que está hablando de mentiras. Y las mentiras que dice Dios. ¿Sí ve? Tenemos que tener todo relacionado en la palabra. Todo tenemos que relacionar con qué, con el vigor de Dios, con la capacidad de Dios. Pero una cosa y otra no se puede con Dios. Versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Tremendo. Y aconteció que estando y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta, que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios, que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardases el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Tremendo. Por causa de desobediencia que hay, problemas. Por causa de no hacer lo correcto para Dios. Lo correcto para Dios es que todo lo que hablamos siempre. Pero aparte de que si tú tienes un programa de Dios, no te puedes salir. Porque mire lo que está diciendo. Versículo 22. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Tremendo. ¿Sí ves? Por mandamiento de Dios no entramos
donde tenemos que entrar, sino a cualquier lugar. Y no es cualquier lugar que nos bendice, no. Es Dios directamente. A través de los hombres, claro, de las mujeres, claro. Pero dése cuenta, ¿no? Por no cumplirle a Dios, hay problemas. Cuando habla acá en el sepulcro es que en el lugar de sus padres. Porque por causa de la desobediencia estamos como estamos. Por la tercera y cuarta generación de mis padres estamos en la evolución. Sí, pero ha costado. Pero aquí estamos. Tomado la antorcha, tomado la bandera y tomado la armadura de Dios para ser frente todo el tiempo. Versículo 23. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose de poco un león en el camino, y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Gloria a su nombre. Señor, nos expone unas narrativas muy hermosas. ¿Sí ve? Por causa de la desobediencia. Por causa. El león y el hombre y el asna echados porque pensaron que era la orden del varón. ¿Sí ves? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos matado en lo espiritual? ¿Cuántas veces nosotros seguimos en un programa que no es de Dios y queremos ver resultados? ¿Cuántas veces Dios nos avisa a través de sueños, a través de situaciones en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro empleo, en el trabajo, yendo para el trabajo, viniendo para el trabajo y nosotros no entendemos? ¿Cuántas veces? Seguimos dando vueltas como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Vueltas y vueltas y más vueltas. Ya llegó el tiempo, mi hermano, como iglesia internacional que somos, de levantarnos como pueblo ungido, como pueblo de conocimiento, a decirle: hasta acá Satanás estuvo en mi casa, hasta acá yo me comprometo a lo que usted diga para con Dios, pero cumplirle, ¿no? Ojo, cumplir. Versículo 25. He aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron, y lo dejaron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. ¿Sí ve? Como una señal. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le había quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Señales. Entonces, si Dios nos dice una cosa, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirla. Pero si no, y no es el evangelio del terror, digo y aclaro, porque mucha gente, no, esto vea, están transfigurando la palabra. Tengamos cuidado. Por no hacer caso, mire hasta dónde llegamos. Por no hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, mire lo que pasa. Versículo 27. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y allá, versículo 28. Y fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asna. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asna y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad
para endecharles y enterrarle. Entonces, cuando nosotros hacemos lo correcto para Dios, ¿qué hay sobre eso? Santidad, progreso, garantía de que somos promovidos, garantía de que eso que estamos pidiendo venga, pero cuando no. Entonces, acá que nos enseña Dios, si yo hago lo correcto ante mi hermano, ante mi hermana, que los estoy viendo, eso se vuelve santidad delante de Dios y eso es promovido a tu bendición. Cada vez que una persona y tú puedas ayudarla, hazlo y verás que vas a ver una recompensa. No esperando la recompensa de él, sino de Dios. Porque acá, ¿qué simboliza? El transporte, el salir de mi comodidad para hacerlo, pero también para que no siga la gente murmurando de las situaciones, porque la gente es especialista en eso. Pero tú y yo que somos entendidos no tenemos que murmurar, tenemos que actuar. Eso de murmurar ya no está en nosotros. Eso de actuar por nuestro propio entendimiento ya no está en nosotros. Y si todavía hay, toca mirarnos, revisarnos por qué sigo en lo mismo de lo mismo. Versículo 30. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon, diciendo, ay hermano mío. Cuando habla de endecharon es que una oración, una súplica, diciendo que el alma de este varón tenga el lugar aceptado de Dios. ¿Por qué? Porque si yo oro, como les decía en un momento, cuando yo oro por otra persona, sea cual sea, eso mismo voy a tener de beneficio para mi vida. Cuando yo oro correctamente, cuando yo hago correctamente. Versículo 31. Y después que hubieron enterrado y habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poner mis huesos junto a los suyos. ¿Sí ve la forma expresiva? ¿Por qué? Porque había algo de culpabilidad en ese varón que necesitaba allí estar. ¿Cuánta culpabilidad hemos tenido? Pero no siquiera nosotros soltamos esa culpabilidad. Yo hice daño, yo no fui leal y eso es confesarle a Dios para que Dios me ayude, para que Dios me dé su capacitación para no volverlo a hacer más. Cuando yo entierro mi pasado no tengo que voltear a mirar hacia atrás, sino al frente. Porque si yo me acuerdo del pasado, ¿qué pasa? Eso me está perjudicando. Y eso me hace que no sea lo que yo digo que soy. Porque hay algo que me está clamando, como le digo, revisarnos por qué situación no avanzo. Versículo 32. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar, que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Tremendo, ¿no? Entonces, dése cuenta de que toda profecía de Dios se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Faltan pocas para que se cumplan cuando el Señor Jesucristo venga. Una de las que le he pedido a Dios y que me ayude a ilustrar y me ayude a capacitar es que otra de las señales fuertes es que cuando vengan plagas sobre las personas que no conozcan de Dios, porque van a venir plagas sobre esas personas que no conocen a Dios y que tuvieran el corazón duro, más duro que el de una piedra. Y tú has orado y tú has clamado y tú has intercedido por esas personas y entonces esas personas, según el avance de Dios, van a venir plagas.
según la enseñanza de Dios, van a venir plagas sobre esas personas. Y esa será la señal para que el Señor venga. Tremendo, ¿no? Porque la palabra no miente, hermanos. La palabra no miente. Y la gente dice, no, eso es una fábula, eso están diciendo ahí cosas. Cuando yo digo de esa forma es porque ¿qué? Porque no tengo reverencia, porque no he conocido a Dios y porque soy persona irreverente ante las cosas de Dios. ¿Qué soy? Una persona no apta para el camino de Dios. Y dice Dios y toda la gente dice, no, es que Dios no tiene misericordia. Sí la ha tenido y siempre la tendrá. Porque Dios es un Dios de amor y por eso dio a Jesucristo. Y esto no es digamos, una parte de emoción, no. Es de lo que Dios dice. Pero si Dios dice y usted no actúa, ahí es donde está el complejo o los pensamientos que tengamos para no hacerlo. Porque no se nos da la real voluntad, porque llevamos la contraria o porque no ha caído la revelación de Dios. Versículo 33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos, de entre el pueblo, y a quien quería consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. ¿Sí ves? Hay muchas señales, hay muchas palabras, hay muchas cosas de Dios, pero la gente no voltea su corazón hacia Dios. Lo que acabo de decir, tiene que venir algo para que esas personas verdaderamente encuentren. Como en el caso de Noé, ¿no? Dese cuenta de lo que pasó con Noé. 100 años haciendo una barca, 100 años haciendo lo correcto, pero 100 años esperando que se subieran más personas a la barca y no se subieron, sino los que la hicieron o fabricaron. Entonces, acá hay una enseñanza poderosa de que ¿cuánto tiempo necesita usted para dar su corazón hacia Dios? ¿Cuánto? Bienvenido, Capitán Fernando, Dios lo bendiga. ¿Cuánto tiempo necesita usted para Dios? ¿O cuánto tiempo necesita usted para voltear el corazón hacia Dios? Verdaderamente, ¿no? Porque, como decía Job, de oídas no te había conocido. No te había conocido. Tremendo, ¿no? Versículo 34 y terminamos. Y esto fue a causa del pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Si ve la recompensa, ¿no? De nuestro mal proceder y de lo creernos que somos inmunes a Dios, que somos inmunes a la palabra, que somos inmunes ante la sociedad, que hagamos de pronto algo indebido y que sigamos haciéndolo y sigamos haciéndolo. Estamos construyendo mal no solamente para mí, sino para mis generaciones. Y si usted mira y revisa, esto produjo malestar más adelante. Porque la gente ve con sus ojos y sigue haciendo o replicando, y cada vez mayor, cada vez mayor. Y puede pausar en el siguiente, digamos, siguiente nivel, en este caso de un hijo o una hija, pero al otro se destapa más y se destapa más. Pero si usted es entendido y entendía, mi hermana, tiene que ponerle un alto a Dios. Alto a Dios no, sino alto a nuestra vida, para decirle a Dios, me rindo ante ti. Me rindo, así como hemos batallado, así como hemos orado, así como ayunamos, como clamamos a Dios, para que Dios tenga misericordia sobre nosotros y sobre nuestra generación, y para que Dios nos use con poder y con gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que esta lectura les sirva, que reflexionemos, que nos capacitemos por no hacer lo correcto. Mire hasta dónde podemos llegar.
por escuchar mentiras. Tenemos que tener un discernimiento sobre las mentiras, hermanos. Tenemos que tener un discernimiento contra nuestro estilo de vida. Y tenemos que tener un discernimiento en contra del que venga a decir cosas para la iglesia, para la casa, para las finanzas y aún para nuestra propia vida. Hemos encontrado en las cárceles de cautiverio, porque mi esposa lo está haciendo, encontrar por qué situación yo sigo embolatado, por qué situación yo sigo en lo mismo de lo mismo y por qué situación no alcanzo lo que Dios dice en su palabra para mí. Ahí estamos en ese avance, descubriendo paso por paso lo que Dios verdaderamente ha dicho y sigue diciendo de ti y de mí. Tenemos que encontrarlo, porque tenemos que encontrarlo. Amén. Bueno, mi hermano, vamos a orar la palabra. Bienvenido Capitán, bienvenido Rafael, bienvenido Sonia, bienvenida María, bienvenido Ángel, bienvenida mi esposita y los otros que no veo. Ahí hay un centenar de personas, pero no los veo. El nombre, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude con esta ilustración, que Dios nos ayude con esta palabra, pero también que Dios nos ayude a encontrar verdaderamente nuestro destino. Aunque sabemos que el destino es Dios, aunque sabemos que Dios es el proveedor y aunque sabemos que muchas veces se nos quiere acabar la fe, que Dios nos inyecte más de su fe, de su entendimiento todos los días. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia tal como somos, lo que representamos, Dios, atando la venganza, atando el ataque, el contraataque y toda situación adversa la dejamos inoperante para que en esta mañana, Dios, tú sigas hablándonos, tú sigas capacitándonos con tu amor, con tu verdad, pero también con tu santidad en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, a la mujer fuerte, Dios, y declaramos, Señor, que tú eres el que tiene el control de nuestra casa, de nuestras vidas, Dios, y que todo lo que fue narrado por ti a través de mi boca, Señor, no se cumpla en nosotros, Dios, sino que se cumpla, Dios, lo que tú has dicho, y de acuerdo a tus señales, de acuerdo a tus prodigios, a todo lo que tú tienes para mi casa, se cumpla en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Escrito está, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y la boca de Dios habló, la boca de Dios seguirá hablando y la boca de Dios seguirá guardándonos y cuidándonos en el nombre de Jesús. Por ese eterno amor tuyo, por esa santidad tuya, Dios, venimos, Señor, por más y queremos más en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Dios, y no permitas que sea borrado jamás, porque la verdad tuya es la que nos ayuda a ser testimonio y a ser hombres de acuerdo a tu voluntad, hombres correctos, hombres genuinos, hombres llenos del conocimiento, del temor tuyo, del conocimiento tuyo y de la gracia y de la bondad tuya en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias porque terminamos una semana más, Dios, en victoria. Una semana más llena de ti. Una semana más llena de la rectitud tuya, Señor. Y que mi hermano y mi hermana, Señor, que han escuchado esta palabra, Dios, la pongan por consigna y que sean galardonadores, Dios, de que la obediencia es lo más grande que pide Dios. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana y declaramos, Señor, que salimos renovados, salimos de este lugar, mas no de tu presencia, para llevar santidad, para llevar humildad y fortaleza a donde tú quieras que vayamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mañana hay Santa Cena en la Iglesia Internacional, 8 de la mañana, que la gracia y la bondad de Dios nos ayude. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo y gracias porque Dios siempre dará de su recompensa. Dios los bendiga y Dios añada, conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, la bendición que usted necesita. Semana de respuesta, semana de gloria y semana de cielos abiertos. En el nombre de Jesús. Bendecida mañana. Desde Bogotá, Colombia, para las naciones. Mañaneando con Dios desde el sur de Bogotá. Amén. Dios los bendiga.